Echando fuera la incredulidad. Echando fuera la incredulidad. Marcos 6, por favor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si siguen leyendo, dice que él solo siguió adelante. Dios ayudó a la gente cuando Dios, el precioso Cristo, por la incredulidad, dice: debo seguir adelante. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu presencia. Espíritu Santo, estás aquí para calentar nuestros corazones. Estás aquí para mostrar el Cristo misericordioso en tiempos oscuros. Y Señor, necesito que hables en mí y a través de mí. Solo soy un vaso, solo una voz. Y estoy aquí necesitado esta mañana para hablar una palabra misericordiosa desde tu corazón, para retratar quién eres realmente. Un Dios de gracia y misericordia, pero un Dios que no obra donde no hay fe. Dios, háblale a nuestro hombre interior, háblanos, Señor, y conmueve nuestros corazones, para que por fin lleguemos al conocimiento de esta verdad. Señor, tan simple como es, que por fin lo entendamos, que por fin entendamos lo que entristece el corazón de Dios, y lo decimos en misericordia y en gracia. El dolor del corazón de Dios es causado por la incredulidad de los más cercanos a su corazón. Entonces, Señor, te pido que eches fuera toda incredulidad en mí. Echa fuera toda incredulidad en tus siervos. Echa fuera toda incredulidad en los que oyen esta palabra donde quiera que estén. Te glorificamos ahora en el nombre de Jesús. Amén. En Marcos 5, no vayan ahí, vemos a Cristo hacer obras poderosas. Lo vemos limpiar a un hombre que tiene una legión de demonios en él. Él habla la palabra y el diablo huye. Lo vemos poner sus manos sobre los enfermos y son sanados. Lo vemos entrar en la casa de un gobernante judío y poner la mano sobre una niña de 12 años muerta, y la niña cobra vida. Y es en el 5º capítulo, vemos una mujer que tiene una terrible hemorragia, una enfermedad, y ella toca el borde de su manto, es sanada. Y oímos a Jesús decir: tu fe te ha sanado. Es una imagen completa de lo que pasa al creer que es Dios. Cuando vamos al 6º capítulo de Marcos, vemos a Jesús ir a Nazaret. Y la Biblia dice que es su ciudad natal, su parentela, su casa. Él vivió ahí por 30 años. Y llega esta es su segunda visita a Nazaret. En la primera visita, él se paró en la sinagoga y abrió la escritura en Isaías, el capítulo 53, sobre la profecía de la venida de Cristo, la venida del Mesías. Y él cerró el libro y se paró delante de los de Nazaret en su sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. ¿Se imaginan cómo sería estar en una congregación donde Dios mismo en la carne abre una palabra profética de muchos, muchos años antes, y de repente Dios dice: mírenme, yo soy su Dios. Yo soy el cumplimiento de esta profecía. Miren, esta gente amaba la Biblia, amaba las Escrituras, estaba en la sinagoga, son personas sinceras. A ellos les gusta ir a la sinagoga, nunca faltarían a la iglesia.
Y ellos aman la palabra de Dios. Dijeron, Él es un maestro, un buen hombre, un buen maestro. Lo conocemos a su familia, es un buen ejemplo. Pero miren, ellos habían oído en esta segunda visita, Jesús había realizado muchos milagros y la palabra viajó por toda la nación, por todas las comunidades. Y se decía que este hombre hacía grandes obras por la imposición de sus manos y por hablar la palabra. Y este mismo Jesús vuelve a su ciudad natal. No sé si está cansado, no sé si solo quería visitar a su familia, pero él fue a la sinagoga otra vez y comenzó a enseñar. Ellos dijeron, ¿de dónde sacó este conocimiento? Este es un increíble, son enseñanzas maravillosas. Pero la Biblia dice que no tenían fe, habían oído lo que él hacía en otro lugar, lo que hacía en otro lado. Y amigos, esta es la tragedia para muchos cristianos en muchas iglesias. Miren, ellos conocían su reputación, sabían que era un hacedor de milagros, habían oído historias de él obrando en otro lugar, donde había hecho muchas obras poderosas. Pero no hay nadie allí en esa congregación diciendo, ¿por qué no podemos tener aquí lo que pasa en otros lugares? ¿Por qué no podemos tener los milagros aquí? ¿Por qué no podemos ver a Dios moverse aquí? ¿Han oído hablar de lo que Dios está haciendo en otros lugares? Donde el Espíritu de Dios se mueve, la gente se emociona y las multitudes vienen a Cristo. Amigos, hemos visto que Dios se mueve aquí todo el tiempo y no lo damos por sentado. Pero no hay expectación en los corazones de esta gente, no hay fe. Y el problema es que no reconocerán a este hombre como Dios. No reconocerán que Él es Dios en la carne. Y este es el problema hoy. Tenemos toda una generación de cristianos, incluso evangélicos, que reconocen que Cristo es un hombre. Saben que es un gran maestro y creen muchas cosas que ha escrito, pero no lo reconocen como el verdadero Dios. Y amigos, cuando no le creemos, si no creemos lo que Él dijo, yo seré un Dios para ustedes, ese es el verdadero pacto, yo seré un Dios para ustedes y ustedes serán mis hijos. Y si no creemos eso, si nosotros podemos llorar por Él, podemos decir, soy amigo de Dios, pero debe llegar un momento en medio de nuestras dificultades, de nuestras pruebas, en el que verdaderamente le permitimos ser Dios para nosotros, el Dios de lo imposible, que en cada situación increíble, desesperada que enfrenten, no solo vengan a Él como un hombre, no vengan a Él como un maestro, vengan a Él como su Dios, como el Dios de lo imposible. Y la Biblia dice sobre Nazaret en esta visita, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Ahora, no sé por qué Dios se limitó a sí mismo en esto. Y porque aquí está Cristo en medio de ellos. Aquí está el hacedor de milagros, queriendo hacer un milagro, queriendo llevar el poder sanador a esta gente y traer esperanza. Porque miren, cuando hay incredulidad, no hay nada más que un desierto. Donde hay incredulidad hay desesperanza. Así que estas personas desesperadas es muy evidente porque Jesús dijo que se maravilló de su incredulidad. Él se sorprendió, en otras palabras, por su incredulidad. Se sorprendió de que no lo vieran ni oyeran. Ellos ni siquiera aceptarían el testimonio de los otros lugares. Amigos, no hubo nadie en esa congregación que se levantara y dijera, ¿por qué Dios no puede hacer esto en mi vida? ¿Por qué no puedo ver el milagro que veo y oigo en otros lugares? Les daré algunos ejemplos. Cuando yo era niño, recuerdo historias que venían de Argentina. Tremendas historias de miles viniendo a Cristo. De hecho, había reuniones en el estadio, iban 200,000 personas y decenas de miles eran salvos. La gente era sanada.
un evangelista desconocido, su nombre era Tommy Hicks. El Señor le dijo que fuera a Argentina, él se subió a un avión, se fue a Argentina, no conocía a nadie, pero él dijo que Dios le dijo que iba a despertar a Argentina, a todo el país. Él no tenía a dónde ir, comenzó en pequeñas iglesias diciendo, Dios quiere moverse, se está moviendo en otra parte y quiere moverse aquí, Él quiere hacer algo en medio de ustedes. Y les digo que habrá millones que se volverán a Cristo. Dios va a abrir puertas si confían en Él. Ahora empiecen a creer, empiecen a tomarle la palabra y de una forma sencilla. De hecho, él nunca predicó con notas, él no era un gran predicador. Él solo tenía fe, era un hombre de fe. Y poco a poco la gente comenzó a reunirse y Dios le dijo, quiero que vayas a ver al general Perón. Y vea si obtienes permiso para entrar al estadio. Y milagrosamente Dios hizo un arreglo para que visitara y orara por Perón y su familia. Un miembro de su familia fue sanado y él descubrió lo que Tommy hacía. Y dijo, te daré el estadio de fútbol. Le anunciaron y la gente comenzó a salvarse. Y amigos, no pasó mucho hasta que iban 200,000 personas todas las noches. Argentina fue barrida por el fuego de Dios y del Espíritu Santo. Y cuando los hermanos en Brasil se enteraron de lo que pasaba en Argentina, enviaron hombres. Ellos fueron porque decían, Él se está moviendo en otro lado, está moviéndose en Argentina. ¿Por qué no se puede mover en Brasil? Y estos hombres comenzaron a acudir a las reuniones y al ver lo que Dios hacía en su corazón comenzaron a arder y cogieron la llama de la fe. Regresaron y comenzaron a predicar lo mismo. Dios es capaz, todavía está en el trono. Nada es demasiado difícil para nuestro Dios. Creamos en Dios. Ahora hemos orado y ayunado. Ahora creamos en Dios y confiemos en Él y ministremos fe a nuestro pueblo. Y Dios comenzó a moverse en Brasil. Ocurrió otro incendio y amigos, hay millones y millones de evangélicos ahora en Brasil. Y Brasil sigue ardiendo con fuego. Dios aún está salvando por multitudes. Y por supuesto en Chile se enteraron de lo que pasaba en Argentina, su vecino, y de lo que pasaba en Brasil, su vecino, y pastores fueron a Brasil y a Argentina y obtuvieron una chispa de fuego y lo mismo, el fuego atravesó todo Chile. Y ahora mismo tal vez el 30% de la población de Chile son evangélicos. Pero miren, justo al lado de Argentina está Uruguay. Nunca se vio un movimiento del Espíritu Santo justo al lado. Miren. Ellos oyen lo que Dios hace en otra parte, lo que Dios hace al norte, al sur y al oeste de ellos. Yo voy mañana para Uruguay, a Montevideo. Veremos unos 4,000 pastores de los cerros y de todas partes. Y les voy a decir lo que les digo a ustedes. No es suficiente oír lo que Dios hace en otros lugares. El mismo Dios que se mueve en otros países, el mismo Dios que se mueve aquí en la iglesia de Times Square, y donde quiera que haya fe, donde quiera que haya un pueblo que se aferra a las promesas de Dios, el Espíritu Santo se mueve. Y yo creo en Dios y lo mismo con esta iglesia. El pastor va a Burundi. El Dios que se mueve en Sudamérica, el Dios que se mueve en otras naciones africanas, puede venir en una semana y cambiar una nación, pero debe haber fe. Debe haber algo en el corazón diciendo, yo creo en Dios, no estoy satisfecho con lo que oigo de Él ayudando en otros lugares. Y cristiano, no debes estar satisfecho con los milagros que oyes que tu hermano o hermana cristianos reciben del Señor. Nos quedamos aquí y oímos con corazones cálidos mientras el pastor Carter habla de lo que Dios hace en la familia. No debería ser suficiente que ustedes se sienten aquí y yo me siente aquí y diga, gracias a Dios por lo que hace en otros lugares. Debería haber algo en su corazón diciendo, Dios, tú no haces acepción de personas. Lo que has hecho por Él, lo haces por mí. Y yo reclamo las promesas que Él reclamó. Si Él recibió el Salmo 112, yo también lo recibiré y voy a creer en Dios en mi corazón. Amigos, no existe un lugar muerto. Solo cristianos muertos que no tienen fe. Nada es demasiado difícil para Dios.
Hace años, cuando el Señor me envió a trabajar con pandillas aquí en Nueva York, y el próximo año es el 50 aniversario de ese primer viaje a Nueva York. Y cuando la gente se enteró de que iba a Nueva York, y en ese momento había cientos de pandillas en la ciudad, y en ese mes en particular cuando me iba, creo que 26 habían sido asesinados en las calles en 1958. Y me dijeron, las pandillas se burlarán de ti, te ridiculizarán y tratarán de pelear contigo. Tu vida está en peligro. Y ningún drogadicto, se sabe que no existe cura conocida para esa adicción. 1958, esa era la verdad médica, eso era todo. Ningún drogadicto, no había evidencia de que ningún drogadicto se salvara. Pero yo creía en Dios, había algo en el corazón. No había dinero, no había un plan, no había nada más que una simple fe en la palabra de Dios. Dios dijo, voy a salvar a los líderes de las pandillas, salvaré a los alcohólicos, salvaré a los drogadictos y voy a hacer milagros en las calles de Nueva York. Así que me subí a mi auto y dormí en mi auto en la calle algunas noches. Una tontería, ahora lo sé. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo primero que hace es salvar a uno de los peores pandilleros de la ciudad, Nicky Cruz, quien estará aquí el viernes por la noche. Y luego fue a Brooklyn y frente a una pizzería encontró a uno de los peores adictos a la heroína. Los que dijeron que se suponía que eran intocables, nadie puede llegar al drogadicto. Y el primero que entra es un adicto a la heroína, y que se salva y se vuelve sacerdote. Ese es Sonny Argonzoni, quien ahora es obispo de más de 200 iglesias en todo el mundo. Yo comencé a viajar y Dios comenzó a moverse. Y otros vinieron aquí, oyeron lo que Dios hacía en otra parte. Venían de Chicago, ese era el primer centro. Vinieron con más delegación y se sentaron en mi oficina y dijeron, ¿qué está pasando? Hablaron con drogadictos, regresaron y comenzaron en Chicago, después en Los Ángeles y luego en el mundo. Ahora hay 520 de estos centros en el mundo, porque alguien no estaba satisfecho con oír lo que Dios hacía en otros lugares. Yo quiero ver esto. Y debe haber algo en sus corazones. Algunos renunciaron a su familia, algunos han... No estoy predicando con notas, estoy predicando desde mi corazón y les digo, creo que hay muchos que renunciaron a la oración, a la visión, a la esperanza. Algunos necesitan sanación y se rinden, solo voy a soportar el dolor. Hay una querida hermana que nos escribió y ella ha estado sufriendo por unos 10 años. Y dice, Pastor Dave, llegas a un punto donde todo lo que quieres en la vida tienes un solo deseo, además de servir al Señor, es tener una hora sin dolor. Darías cualquier cosa en el mundo por poder tener una hora sin dolor. Y sin embargo, ustedes oyen esta resignación. Esa es la vida que yo tengo y eso nunca cambiará. Deben creer que Dios cambia las cosas. Yo creo eso ahora. Mi hijo está en un hospital ahora mismo. Greg está en un hospital en Alemania. Será operado probablemente el martes y él está bien. Pero amigos, yo les digo honestamente, he creído en Dios a través de esto. He confiado en Dios. Confío en Dios a través de la muerte, el sufrimiento y la muerte de nuestra nieta. Y sé en mi corazón que confié en Dios. Yo dije, Dios, tú sabes mejor y yo te entrego esto, lo pongo en tus manos y que se haga tu voluntad. Oramos por sanidad. Pero miren, cuando pones tu mente y tu corazón y dices, yo quiero agradar a Dios, y la Biblia dice que sin fe es imposible agradarlo, y Dios ha pasado años y años buscando y esperando a personas que en cualquier crisis confíen en Él. Y no estoy criticando a nadie ahora, no estoy tratando de condenar a nadie que me oye ahora, pero este es un tiempo en la tierra de Dios, en la creación de Dios,
Esta es la única generación que queda. Yo creo que tiene la posibilidad de ser un pueblo que se levante y confíe plenamente en él. Israel fracasó. Piénsenlo, solo 2 hombres salieron con fe. Después de 40 años de pruebas y Dios suplicando y Dios con misericordia, guiando y mostrando señales y maravillas y milagros. Ellos ni siquiera miraron atrás el último milagro y mucho menos a 40 años de milagros. Y nosotros debemos mirar hacia atrás y ver lo que Dios hace y lo que ha hecho. Y no en otro lugar, sino aquí en mi corazón hoy. Y les digo que en este edificio ahora mismo, en el anexo, donde quiera que estén, pueden aferrarse a la fe, pueden aferrarse a la promesa de Dios, sea lo que sea que estén pasando, lo que estén sufriendo. Jesús está en esta casa. Yo dije, Jesús está en esta casa. Con la misma seguridad con la que caminó hacia Nazaret y se puso de pie y dijo, estoy aquí. Yo soy Dios. Quiero sanarte, responderte una oración ahora mismo. Esas dudas, esos miedos. Miren, el diablo observa y oye atentamente. Él no puede leer sus mentes, pero puede oír su voz. Él oye mi voz. Y en cuanto oye ese flujo de murmuraciones y quejas diciendo, oh Dios, ¿dónde estás? Miren, Dios vino a Gedeón. Y el pueblo necesitaba liberación y él dijo, Dios le dijo una palabra, él dijo, tú eres un hombre poderoso y valiente, haz mi obra. Y él oye la mentira del diablo y va a Dios y dice, si Dios está delante de nosotros, ¿por qué estamos pasando por lo que pasamos? Si Dios está con nosotros y me dices que soy un hombre valiente que debería tener fe, ¿dónde está la evidencia? Estamos aquí todos estos años, estamos sufriendo por los madianitas. Y él dejó que una mentira de Satanás frenara su fe hasta que finalmente tuvo que tratar de depender de los vellones. Yo nunca he puesto mucha fe en los vellones, poniendo a prueba a Dios todo el tiempo. Dios quiere sencilla y decidida fe y confianza en su palabra. Y la fe es obedecer, simplemente obedecer y creer, aferrarse a las promesas de Dios. Miren, el diablo espera y oye esto, y cuando oye este flujo de incredulidad y cómo entristece el corazón de Jesús, recuerden la historia, después de su resurrección, después de que María informa que vio al ángel y el ángel dijo, Él se ha ido, ha resucitado. Ellos no lo creen. Llega otro informe, no lo creen. Y cuando Jesús por fin entra en escena y él ve y siente esta gran incredulidad, aunque lo ven en persona. Miren, si dependemos de milagros para aumentar nuestra fe, siempre diremos, bueno, uno más, Señor, y debe ser uno más grande y mejor cada vez. Y ellos lo ven cara a cara. El Señor se entristeció, estaba profundamente herido hasta el punto de que los reprendió por su incredulidad. Yo quiero agradecer a Dios esta mañana, solo quiero darle alabanza, estamos hablando de fe. Hubo un tiempo en que me senté donde me siento en esta iglesia. En ese asiento estaba pasando por un momento muy difícil. Algunos pastores tuvieron otras visiones y siguieron adelante. No había ancianos. Y recuerdo, y me senté esa mañana pensando en eso, en ese día que me senté allí. Y dije, oh Dios, estoy sufriendo. No puedo hacer esto. No puedo pastorear esta iglesia solo. Ya no puedo manejar esto. Y dije, Jesús, por fe, te estoy pidiendo, tú tuviste 12, yo quiero 12. Y yo me senté aquí esta mañana contando 7 ancianos. ¿Son 7 ancianos? 8. ¿Quieres decir que Dios me ha dado 13? 8, 9, 10, 11, 12, 13, incluyendo a Teresa.
Bueno, Señor, lo hiciste y más, lo hiciste y más. No me interesan mis notas. Pero miren, cuando murmuramos y nos quejamos, el enemigo lo oye y se aprovecha de ello. Debemos recordar que hay un diablo que quiere destruir nuestra fe. ¿Oyeron lo que dije? Hay un diablo que está decidido a robar nuestra fe. Él no puede leer su mente, pero oye estas cosas. Y cuando oye esta murmuración, esta queja de que Dios no se mueve y nosotros expresamos lo que está en el corazón, va a ser hablado. Y eso nos abre a las mentiras del enemigo. Y ahí es cuando Él se mueve. Voy a repasar algunas de las mentiras que Él implanta en la mente. Él enviará principados y potestades y vendrá a ustedes con mentiras. La Biblia dice que Él es el padre de todas las mentiras y que obra a través de las mentiras. Él no miente a su propia gente. Él no le miente a Dios. Él sabe que no puede mentirle a Dios. ¿A quién le miente? Voy a decirles a quién le miente. Con mucho veneno. Él viene con las mentiras más venenosas contra los que ha puesto su corazón para confiar en Dios. Los que han puesto su corazón diciendo, Señor, quiero vivir esta vida. No voy a vivir esta caminata de fe, de altibajos. Yo quiero, cueste lo que cueste, sin importar el costo, dame fe, Señor, perdona mi incredulidad y Espíritu Santo, ven y dame esta fe y el resto, porque miren, cuanto más viejo me hago, menos fuerza tengo. Yo sé que es así. Y llega un momento, como la hermana de Billy Graham, que falleció la semana pasada, un momento donde te vuelves tan débil con los años que no tienes el fuego para orar y no tienes el fuego, la capacidad para clamar a Dios. Pero hay una cosa que oigo de estas queridas personas y que he oído en este camino de fe, que Dios ha sido fiel todos estos años y yo he confiado y creído en Dios. Hay una cosa que sé que puedo dar a Dios hasta el día de mi muerte, y es mi confianza, que puedo decir, he confiado en ti, he confiado, Señor. Miro mi vida a los 76 años ahora, y sé lo que Dios ha hecho. He estado arriba y abajo en los valles de la desesperación y las alturas de la buena fe, pero le he pedido a Dios no por los altibajos, sino solo por esa confianza hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de tus días. No sé por qué últimamente he estado hablando de esos, los peligros de la incredulidad, pero honestamente creo que lo que viene a esta nación y al mundo será mejor que se aferren a la fe, será mejor que se aferren ahora, porque viene el tiempo de la prueba. Viene el tiempo de la prueba donde se preguntarán, ¿esto va a terminar alguna vez? Pero gracias a Dios por un pueblo que tiene fe. Voy a exponer por unos minutos una o dos de estas mentiras. Una de las mentiras más grandes y viciosas con las que el diablo viene a ustedes, especialmente cuando sabe de su consagración. Él sabe de su caminar, Él sabe de su deseo de ser todo lo que Dios los ha llamado a ser. Él entra con esta mentira. Eres muy débil para la guerra espiritual. Eres muy débil para esta batalla. Algunos saben de lo que hablo de inmediato, porque están en una batalla, en una lucha y hay desconfianza de la carne, del espíritu y de la mente. Y el diablo viene a ustedes en ese momento.
Al igual que Absalón trató de ir en contra de David y el consejo fue, vamos a atraparlo cuando esté cansado y agotado. Él se escondía en una cueva y llegó la noticia y el consejo de Absalón fue, atrapémoslo, está cansado y agotado. Y el enemigo viene casi con una voz hipnótica. Los poderes del infierno y la oscuridad. Él tiene principados, poderes. Hay un enemigo que viene. El diablo ha descendido con ira. Y él viene con esa ira contra los que Dios está llamando fuera y sacando del cuerpo en una fe especial y los que son entregados a su corazón. Y él vendrá con cansancio y magnificará ese cansancio muchas veces y oirán esta voz. Estás muy cansado, mental y físicamente. Yo sé que este tipo de mentira ha llegado en mí, en mi estudio, varias veces, diciéndome, no puedes manejar la guerra espiritual. Estás demasiado cansado. Y algunos oyen esa voz y la han estado oyendo la semana pasada, tal vez ayer. No puedes seguir. Esto es demasiado. David llegó al lugar donde pensó que era demasiado y dijo, oh, si tuviera las alas de un águila, me iría volando. Él quería encontrar una isla en algún lugar y escapar. ¿Alguna vez quisieron alejarse de todos sus problemas? Encontrar un pequeño escondite donde no haya cargas ni pruebas. Bueno, amigos, les diré que ese es el peor desierto que puede haber. Terminan en ese desierto muerto y seco. Pero esas mentiras vendrán a ustedes para robarles su fe. El diablo está tras su fe. Y lo digo tal como creo que el Espíritu Santo me está guiando a decirlo. Hay gente oyéndome en el anexo o el palco detrás de mí. Y yo escribía anoche estas palabras mientras el Espíritu hablaba a mi corazón y decía, es muy importante decir esto. Yo no sé quién lo necesita. Tal vez estás aquí por primera vez. Pero el diablo está tratando de robar tu fe, derribarte y hacerte ceder a un espíritu de cansancio. Y esta es la advertencia que vino a través de Daniel. Recuerden que él dijo que el diablo iba a venir y tratar de cansar a los santos de Dios, de cansarlos. Hay un cansancio, una debilidad espiritual y física. Yo sé que la mano de Dios está sobre mí. Sé que estoy dando un paso atrás y el Espíritu Santo está hablando a través de mí. Este no es un sermón. Esto no es teología. Dios está hablando a sus corazones. No oigan la mentira del enemigo. En esa mentira vendrá una fuerza que no podrían haber imaginado. Vendrá una gloria que no se pueden imaginar. Sí. Hay debilidad, sí hay cansancio y eso no es pecado. Ese no es el problema en absoluto. Pero el Señor está diciendo esta noche, apagarás esas mentiras, te apartarás de ellas y dirás, no creeré esto, voy a ir con la fuerza de Dios. Yo debo subirme a un avión mañana y volar miles de millas. Y físicamente en la carne no se puede hacer. Pero yo creo en Dios. No oiré las mentiras del diablo. No voy a ir por ahí diciendo, sí, estoy cansado. Solo estoy repitiendo las mentiras del diablo. Olvídense de eso ahora, en el nombre de Jesús. Mientras estén sentados en su asiento, digan, yo soy la fuerza de Dios a través de Jesús, mi Señor. No soy demasiado débil para la guerra espiritual. Voy a luchar. Voy a pelear la buena batalla de la fe con Pablo el apóstol. Y lucharé contra esas mentiras. Otra mentira que usa el diablo. Ya voy a terminar, no estás progresando espiritualmente. Yo leo esto en los correos que vienen de todo el mundo, que después de todo lo que has oído y todos los sermones y toda la bondad de Dios para ti y las enseñanzas, todavía no estás creciendo. La gente te está pasando de largo y esas mentiras vendrán de que ustedes no están donde deberían estar
espiritualmente. Y el diablo tratará de decirles que no están creciendo. Amigos, lo que Dios busca esta mañana es que vengan a Él y digan, Señor, ya tuve suficiente. No voy a medir mi espiritualidad mirando a otra persona, no voy a medir nada sobre el crecimiento espiritual, te voy a agradecer por el pasado, voy a creerte que estoy justo donde quieres que esté, porque he estado caminando contigo y he estado bajo tu palabra, y te voy a dejar lo del crecimiento a ti. Yo solo voy a ser feliz en Jesús y voy a caminar en fe, voy a caminar en fe. Díganlo ahora mismo, yo creo en el Dios de lo imposible. De pie. No somos homiléticos, pero sé que Dios está hablando. Si están aquí esta mañana, síganme atentamente, por favor. Esperen, por favor, porque no queremos interrumpir la obra del Espíritu Santo. ¿Dios les habló esta mañana? No sé en qué parte de este discurso esta mañana les habló directamente. Pero si ha habido incredulidad y miedo, quiero que se levanten de su asiento y vengan con humildad ante el Señor y digan, Señor, hoy haz esta la encrucijada, déjame cruzar la línea y déjame someterme ahora. Yo vuelvo a ti, Señor, con fe sencilla, voy a creerte. Si no conocen a Cristo, vengan con estos, o si han retrocedido, vengan con estos que vienen. Desde el palco vayan a las escaleras a cada lado, y en el palco caminen al frente hacia las pantallas, y oraré por ustedes ahí. Pero si el Espíritu les habla de alguna forma, no voy a tratar de describir o definir cómo les habla el Espíritu, pero si les ha hablado y necesitan revitalización de su fe, vigorizarla por el Espíritu Santo. Quieren un nuevo bautismo de fe. Ahora sé que podríamos inundar este altar, pero ¿por qué no lo hacemos ahora todos en este edificio? Búsquenlo por un momento antes de comenzar a alabarlo. Pidámosle que nos perdone por nuestra incredulidad. Señor, te pido que perdones mi incredulidad. Perdona mi incredulidad. Señor, si tú eres Dios y decimos eso, déjanos creerlo. Dios dice, yo seré un Dios para ti, seré un Dios para ti. Tú serás mi sirviente, serás mi hijo. Y Señor, déjanos creer eso, déjanos traer a lo más difícil de nuestra vida, déjanos traerte la crisis actual esta mañana. Señor, déjanos llevar todas estas mentiras al pie de la cruz. Que no dejemos que el enemigo nos robe y nos arrebate nuestra fe, nuestra confianza en ti debido a los días venideros. Señor Jesús, ven ahora mismo por tu Espíritu Santo e implanta una fe fresca, un fuego fresco en nuestras almas para creer en Dios por lo imposible. Aleluya. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, que no es solo la palabra escrita, es la palabra predicada. Así que la Biblia dice, mezclen lo que tienen ahora con la fe y esto aumentará su fe. Él dice, si no mezclamos la palabra que oímos con fe, esa fe no tiene valor, se cae frente a nosotros. Así que Él quiere que salgan de este lugar con la determinación de escudriñar su corazón y decir, Señor, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Todos hemos tenido tiempos difíciles, todos tenemos tiempos de crisis, pero hay una fe de crisis que se mantiene firme y veo a Dios levantando a muchos así. Leemos esto en nuestro correo de todo el mundo.
Está sucediendo en los cristianos de Irak. Hay una fe surgiendo de que Dios va a emprender. Ustedes oyen de esta fe surgiendo en Israel, oyen de todo el mundo ahora. Pero debería haber algo en mi corazón como, Señor, yo quiero confiar en ti. Quiero superar esto. Sin decir, oh, si solo hubiera aguantado un poco más. Ustedes me han oído decir, la parte más difícil de la fe es la última media hora, justo antes de que Jesús venga, de que Jesús responda a la oración. Gwen me recuerda eso. David, dijiste que la última media hora es la más difícil. Espera. Señor Jesús, oro ahora mismo. Nosotros no tenemos que trabajar en ello. Es algo que determinamos en nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Él ve esa determinación, esa voluntad que dice, yo quiero este tipo de fe que no sea cobarde ante el enemigo. Quiero esa fe que dice, Señor, te creo y te estoy pidiendo un milagro. Y luego, habiendo encomendado esa oración a ti, demos un paso atrás y digamos, Señor, está en tus manos ahora, haz lo que quieras. Sabemos que nuestro Dios es capaz, pero si debemos pasar por el horno, nos encontrarás con una revelación que nunca antes habíamos visto. Caminarás a través del fuego con nosotros y pasarás con nosotros a través de la inundación. Serás Dios para nosotros. Señor, ese es el corazón del nuevo pacto. Yo seré Dios para ti. Yo escribiré mis leyes, mis promesas en tu corazón. Y si sacas esas promesas, si te aferras a esas promesas, te responderé. Hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, quiero confiar en ti a través de mi prueba actual. Sosténme. Ven Espíritu Santo. Necesito fuerza divina, Espíritu Santo. Yo confío en que vives en mí. Y si vives en mí, no me retendrás nada. Dame esta fe continua. Esta fe inquebrantable para poder agradar a Dios y glorificar su nombre en medio de mi fuego. Ahora solo alcen la mano y agradézcanle. Él oye. Él responde, Señor, te adoramos. Alabémosle, solo denle alabanza, Señor. Gracias. Tú estás vivo, estás obrando, estás con nosotros. Jesús, estás aquí.